tío Alberto. Me da muchísimo gusto. Venimos aquí a un restaurante de comida rusa y tenemos un amigo mexicano que cree. Felicidades, maestro. Está casado con una hermosa rusa y pues queríamos, ahora que está el Campeonato Mundial de Fútbol, pues platicar un poco de lo que es la cultura rusa. Primero, ¿cómo fue, maestro? Fue en Finlandia hace 4 años, de hecho. De hecho, en la Copa del Mundo de Brasil, ahí fue donde nos conocimos ella y yo. Y bueno, ha pasado el tiempo y hemos trabajado para que las cosas vayan saliendo de una u otra forma, porque no ha sido fácil. Son culturas, modos de ser. Choque cultural bárbaro, ¿no? Y bueno, tolerancia de ambos lados, de entendernos y de apoyarnos sobre todo, ¿no? Y bueno, ahora estamos aquí y nos da mucho gusto estar sentados 4 años después viendo igual una Copa del Mundo, que fue prácticamente el suceso que nos ayudó a unirnos, porque a ella le gusta el fútbol y a mí también, evidentemente, claro. Y era el tema que rompía el hielo entre nosotros, ¿no? Era el tema en el que yo podía hacerle plática a ella antes ya de llegar ya a lo sentimental, ¿no? Por así decir. Entonces era un día muy especial el día de hoy, el estar aquí, precisamente en Kolobok. La inauguración del Mundial de Fútbol en Rusia. En Rusia, y aparte en Rusia, o sea, que es el país de ella, ¿no? Los astros se alinean. Sí. O sea, hay una conjugación del universo. Y maestro, ¿y usted qué andaba haciendo allí en Finlandia? Estudiaba, igual que ella, un curso de finlandés, del idioma finlandés. Para poderme graduar necesitaba tener el idioma y tenía que ir allá. ¿Y qué estudió? Relaciones internacionales. Sí. Se ve que aprendió re bien. Pues nos ha salido bien hasta ahorita. Y qué bonito es ver lecciones de amor, en donde dos personas de culturas diferentes puedan vivir en armonía y se vean bien felices. Pues sí, definitivamente. Somos felices porque hemos trabajado para eso, ¿no? Y como dice él, me da mucho gusto estar aquí realmente cuando mi país está teniendo este evento tan grande y estar en un país donde fútbol es algo tan importante que la gente para su trabajo para ver los partidos, y me sorprendió cuánta gente mexicana vino al lugar para ver el partido. Vamos a decir, no, pues Rusia y contra Arabia Saudita no es un partido de mayor interés, ¿no? Pero tanta gente vino porque veo que tienen ya esa curiosidad por la cultura rusa, es lo que me da mucho gusto. Ahora no se crea, hay muchos lazos culturales entre Rusia y México, o el antiguo nombre que tenía antes, desde la literatura hasta intercambios culturales o estudiantes. Sí, claro, sabemos que había mucha gente en el periodo de Unión Soviética que vino a vivir a México, o sea, sí. O mexicanos. O mexicanos que fueron a vivir o que aman Rusia. Digo, los grandes escritores mexicanos nos enseñaron a leer a Tolstoy, Dostoyevsky, Pushkin. Sí. Entonces, como que la cultura rusa está bastante informada en México. Pero la gente no conoce mucho. No, de Rusia no conoce. O sea, muchos piensan que pues todos tenemos un oso de mascota y tocando balalaika. No sé. Es lo que se queja el tío Alberto, de que a los mexicanos nos ven con plumas y bailando acá. Exacto, sí, los estereotipos. Sí. Y pues yo lo que quiero de este mundial es que rompa esos estereotipos y que la gente vea que los rusos no somos tan fríos como piensan, ¿no? Que somos más cálidos de lo que aparezcamos, no sé. No tiene que decirlo, esta calidez con que se tratan habla de calorcito amoroso. Pero eso también fue algo en que estábamos trabajando. O sea, no empezó así. No empezó así. Definitivamente cuando nos conocimos cada quien traía su lado cultural muy a flor de piel, vamos a decirlo así. Yo
muy apasionado, muy directo en mis formas, muy de contacto. Ella muy discreta, callada, fría, calculadora, ¿no? ¿De qué parte de México es? Yo de Villahermosa, Tabasco. Entonces imagínate, tierra caliente. Era de Carlos Pellicer. Y yo del norte del país. Y ella del norte. ¿De qué parte? De parte europea del norte, o sea, norte. Arte. Fría. Entonces, hemos ido cambiando y es lo que nos ayudó a estar aquí ahorita. Y el choque de culturas, el modo de ser. Fue complicado, o sea, cuando yo llegué a México por la primera vez que todos me besaban y me abrazaban, y yo no entendía qué estaba pasando, honestamente. Cada vez que sales, no sé, a comprar algo, tienes que decir adiós con un beso y luego en 10 minutos regresas y otro beso. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? ¿En Rusia no son así? No, definitivamente. ¿Cómo son? Somos más reservados en esta parte. O sea, no tenemos que enseñar nuestros sentimientos. Sentimos que, ¿para qué? Si ya lo saben, ¿no? Es, por ejemplo, lo ves en la relación entre familias. En una familia aquí en México, o sea, siempre se hablan cada día, o sea, tienen su chat de familia y todo, ¿no? Pero en Rusia no es así. Pues como ves, Alberto, es encantador y se reconcilia uno con las relaciones humanas cuando ve a una rusa y a un mexicano luchando por ser una relación sólida, y qué bueno, son lecciones de la vida y de lo bueno que puede ser el mundo siendo tan diferentes. Sí, y es muy bueno realmente tener esa relación. La tolerancia nos permite conocer cosas hermosas. Como la ve, tío Alberto, ay, hasta romántico me puse. Ya traigan unos boleros y como dicen por ahí, échale un ojito a la cultura rusa y a la cultura mexicana. Ay, ojitos pajaritos, pero qué bonito es ver cómo se pueden querer de diferentes culturas. Gracias.